Buenas a todos, hoy voy a hacer un tutorial, varios me lo habéis pedido, que es hablando de las físicas, pero antes de empezar con las físicas crearé un pequeño proyecto para que veáis que lo mínimo necesario para que podáis ejecutarlo, ¿vale? Lo primero es, tengo aquí el ejemplo, es importarlo dentro de la I+D. Lo que he creado es, digamos, este colgante o este péndulo, ¿vale? Lo que son las físicas, eh, es necesario imaginar que nosotros tenemos un péndulo, como lo que tenemos aquí de este colgante, y para crear las físicas se va a balancear ese objeto o el elemento que queramos aplicar la física, y la física se va a aplicar sobre un parámetro aquí que nosotros vamos a crear, ¿vale? Yo voy a crear un parámetro que, por ejemplo, va a ser colgante. Lo voy a llamar param colgante para reflejarlo. Y en vez de 30 le voy a poner 10. Aquí el valor es el que nosotros determinemos. No va a afectar mucho a la física siempre que nos atengamos a estos valores. ¿De acuerdo? Vale, ya tengo creado el parámetro. Y lo que voy a es asignar el mesh al colgante. Entonces, uno simple como es el ligero. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí lo que es el colgante y tenemos creada la mesh. Entonces ahora tenemos que asignar el movimiento que hará el colgante cuando nosotros apliquemos la física. Es decir, voy a crear un Rotation Deformer. No le voy a poner nombre, no creo que haga falta para el ejemplo. Veis que sigue el movimiento del colgante al movimiento en la rotación, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, pulsando, para que veáis que la tecla que yo pulso debería de estar por aquí, Display Operation, aquí, ¿vale? Si yo pulso el control, veis que ya indica lo que voy a hacer, así veis los pasos que voy siguiendo. Entonces, lo voy a situar en el punto inicial de la cadena, de tal manera que si yo muevo la rotación, va a moverse el colgante. Podemos dejarlo así o podemos, si pulsamos Alt, podemos incrementar el tamaño, y si pulsamos a la vez Control y Alt, podemos agrandarlo. Pero con el control, pulsando el control, podemos colocarlo en esta situación y después alargarlo para que sea más o menos correspondiente con el péndulo. Esto realmente no es necesario, es decir, podemos trabajar con este tamaño o con este, es el mismo. Porque al final lo que haremos es trabajar con el ángulo de rotación, ¿vale? Entonces ya tenemos lo que es la rotación hecha, y lo que vamos a hacer es asignar los valores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el colgante, ahora mismo si lo movemos no afecta, entonces vamos a darle dos valores. Podemos darle todos los valores que queramos, pero en principio yo voy a trabajar con dos porque el valor central va a ser 0 y se va a mover entre -10 y 10. Si queréis podemos dejarlo en más 3 y que sea ya automáticamente el valor 0 el punto central. Entonces nos movemos al -10. Entonces aquí es donde entramos, que sin pulsar ninguna tecla, solo con el ratón, pulsando sobre el... ¿Veis que aparece la flechita? Las dos flechitas hacia el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces nosotros lo moveremos hacia el lado izquierdo y vamos a dejarlo más o menos a 200, ¿vale? Ángulo de 200 aproximadamente. Podemos mover la flechita o directamente desde este panel, desde el inspector, poner 200, intro, y ya nos lo deja. Para invertirlo, pues nos movemos a la posición central y podemos calcular, vamos a ver, aquí, pues si más o menos aquí era 180 y lo hemos movido 200, pues vamos a ponerlo en 160, ¿vale? Ahí está. Ya más o menos, ¿veis? He cometido el error de ponerlo en 0. Entonces lo que voy a hacer es ponerme aquí, poner en 200. No. ¿Veis? Estoy cometiendo varios errores. Es 160. Y aquí lo dejaremos en 180. Vale, ahora sí está correcto.
Y ahora vemos que el péndulo se va moviendo hacia los valores. Aquí no está cogiendo 200. Voy a ponerlo bien. Ahí está, ahora sí. ¿Vale? 200, 180 y 160. ¿Vale? Y ahí se mueve. Con esto ya hemos aplicado lo que usará la física a la hora de nosotros moverlo. Entonces, vamos a utilizar el ángulo Z, que será el que mueva lo que será o la cabeza, cualquier otro elemento, para que cuando nosotros movamos el ángulo Z, el colgante, el parámetro colgante, también se mueva. Entonces nos dirigimos al modelado, Modeling, OpenPhysics, se nos abre esta ventana y tenemos que tener en cuenta que siempre este stick siempre esté rellenado, ¿vale? Si lo desactivamos por cualquier cosa o nos aparece que esté desactivado, cualquier física que se aplique no estará. Entonces lo aplicamos y ahora vamos a explicar lo que son los paneles. Aquí tenemos lo que es los parámetros que nosotros hayamos definido anteriormente. Como veis, tenemos ya el colgante ya marcado. Aquí tenemos para hacer la escena, entonces podemos aplicar random pose o algún pose que hayamos creado. Si hacemos random, como podréis apreciar, los parámetros se mueven en movimientos aleatorios. Como veis, aquí intenta emular el movimiento de la boca moviéndose, pero como no tenemos ninguno asignado, solo se aplica el movimiento del colgante. Vale, voy a separarlo y voy a resetear a defecto. Aquí en Physics, aquí lo que vamos a hacer es qué elemento será el que nos aplique cuando queremos aplicar la física. Es decir, vamos a añadir un grupo, ¿vale? Que vamos a poner aquí que se llame colgante, ¿vale? Colgante es el elemento eh, que sufre la física. El input preset vemos que tiene tres presets: head, body and base. ¿Ok? So, nosotros lo que vamos a hacer, como va a ser el ángulo Z, va a ser la cabeza. Y si tenemos algún preset, o utilizaremos el elemento. Es decir, aquí la física, el modelo, que vemos que aquí este panel, es el péndulo que se creará. Y dependiendo del elemento que tengamos, podemos crear con un péndulo, un péndulo pero con más ancho. Tenemos aquí dos péndulos, cuando puede ser que queramos hacer un movimiento de física desde la cadena, o otro de física desde la cadena hasta la punta de lo que es la gema esta. Entonces nosotros vamos a utilizar en principio el largo. ¿Ok? Y vemos que nos han incluido los inputs. Vemos que es ángulo X con positivo, ángulo Z en ángulo, body X positivo y esto. Y aquí los valores de normalización del input. En principio no tenemos que tocar nada. Como veis, se ha creado el péndulo y el tamaño del péndulo. Entonces, más o menos, intentamos que sea similar. Aquí tenemos la duración, que puede ser afectar al péndulo cuando movemos el objeto. Podemos reducirlo, hacerlo que un pequeño movimiento dure más, es decir, en este caso 15, o por ejemplo un movimiento solo sea de 5 segundos. Esto ahora cuando cree yo la física lo notaréis más, ¿vale? Entonces ya tenemos el input. Estos valores, ángulo X, ángulo Z, body X y body Z, van a hacer que yo cuando mueva el ángulo Z, ¿veis que se mueve el péndulo? O cuando mueva yo el ángulo X, se va a mover. O el body X va a ser parecido al ángulo X, o al body Z, va a ser, ¿veis cómo se mueve el eje? Entonces, si pongo más duración, va a aumentar el tamaño y el ángulo, digamos que el péndulo va a moverse durante más tiempo.
No es lo mismo mover si ponemos a lo típico de nosotros tenemos el colgante y le damos una pequeña fuerza, el péndulo, cuanto más fuerza le demos, más tiempo estará moviéndose. Aquí es donde entra la duración. Entonces, nos vamos al Output Settings, que es esta peñastilla que está aquí, y aquí tendremos que incluir cuál es el parámetro al que aplicar la física. Entonces le damos al Add y nos saldrá el listado de todos los parámetros que tengamos. En este caso queremos que aplicar la física en colgante. Pulsamos en Stick, marcado y le damos a OK. Ya tenemos la física aplicada al colgante. Entonces ahora mismo si yo reseteo los valores y muevo la Z, veis que el movimiento se mueve el colgante, pero muy poco. Igual que hacemos si movemos la X. Es un movimiento muy sutil. Entonces ahora tenemos que jugar con los valores. Entonces vemos que aquí tiene una escala de 1. Podemos poner una escala de 5. ¿Me deja? Entonces ahora reseteando los valores, ya vemos cómo el movimiento es mayor. Igual que podemos hacerlo para Z. Entonces nosotros vamos moviendo. ¿Qué queremos aplicar más a movimiento? Podemos aumentar la escala a 10. Y ahora veis que un pequeño, o sea, dejarlo de facto, un pequeño movimiento va a hacer que se mueva mucho mayor. Entonces, eh, tened en cuenta que yo me estoy moviendo en los ángulos Z y en los valores muy altos. Si, por ejemplo, vamos a movernos por aquí, el movimiento va a ser mucho menor. Entonces, como veis, si girásemos la cabeza de izquierda a derecha, el movimiento lo hace. Entonces, nosotros podemos jugar con los valores de la escala, con el output, que podemos resetearlo y aplicarlo. Y él ya se autorregula dependiendo del movimiento que le demos al péndulo. Pero como veis, más o menos se pone eh, a su valor, digamos, calculado. Entonces, si nos vamos al setting, podemos modificar aquí los valores que se pueden aplicar. Entonces, podemos aquí poner 30. Entonces, el valor va a ser más alto. Pero eso es porque estamos diciendo que cambiando la nomenclatura, de tal manera que en vez de ser, recordad que el parámetro de colgante es menos 10 y 10. Pues estamos haciendo que sea el triple aquí. Es decir, que el movimiento cuando movemos ángulo sea el triple. Entonces, como veis, el movimiento es más oscilante. ¿Que queremos que la duración sea mucho menor? Podemos poner 5 segundos y veis que un pequeño movimiento y lo deja ahí. Que ponemos 25, un pequeño movimiento y va a estar ahí oscilando hasta que se detiene. Eso es la física. Ahí se va aplicando hasta que se queda en su valor neutro. Pues ya está, principalmente es esto, es decir, podemos aplicar que cuando podemos crear grupos, es decir, tenemos aquí los presets que queramos, tanto de la cabeza, del cuerpo o del pecho, o podemos crear nuestros propios presets si tenemos otros elementos a los que queramos dar. Y podemos crear un grupo, por ejemplo, si solo para hacer ángulo Z, pues podemos utilizar solo uno. O podemos crear muchos grupos, es decir, tengo el colgante, pero a lo mejor quiero crear un grupo para el pelo frontal y también va a utilizar lo que es el head input, ¿vale? Entonces, que sea
long, ¿vale? Entonces, os voy a poner el doble pendulum para que lo veáis. ¿Veis? Tiene doble pendulum, es decir, si por ejemplo aquí hubiésemos hecho la cadena separada en dos, aquí sería la cadena y aquí sería lo que sería la gema que cuelga. Entonces podemos darle diferente física de duración, que la cadena pueda ser más rígida, le damos menos duración. Que queremos que la piedra, a por el peso, sea más dura y no se mueva tanto, podemos reducir la duración y jugar con esos valores. Esto para el pelo o por cualquier otro elemento funcionaría. Entonces, como podéis apreciar, aquí tendríamos los valores que ya usamos de ángulo Z. Entonces, tenemos que ángulo Z movería tanto el colgante como el valor que vamos a añadir ahora. En este caso podemos añadir el movimiento del pelo frontal, o podemos hacer que se muevan el pelo en su conjunto y tendríamos los tres aquí. Y estos tres parámetros, aquí podemos tener todos. Entonces, estos tres parámetros se verán afectados por la física igualmente. Si queremos que cada parámetro tenga unos valores diferentes de física o que se vean afectados por otros parámetros, tendríamos que crear diferentes grupos. Es decir, si quieres crear un grupo en el que tengan todos los valores, esos parámetros tengan todos los valores y se aplique la misma física para todos, crea un grupo solo. ¿Que quieres un elemento como puede ser un pañuelo en el cuello, los cordones o un colgante y que tenga su propia física? Es necesario tener un grupo separado para ello. Entonces aquí podemos tener todos los que queramos, incluso puedo añadir de nuevo el colgante, no porque ya tiene, ahí está, puedo crearlo de nuevo. Y puedo tener doble física, entonces se aplicaría la más potente. Entonces, en este caso, esta es la más reducida. No se aplicaría la anterior. Entonces, lo suyo es quitar esta. Pero lo suyo es que tengáis, digamos, un grupo, es decir, este es el pelo, y si tuviésemos un pelo en este modelo, pues se aplicaría lo mismo. Veis que aquí están los dos péndulos, y aquí veis que el valor tiene el péndulo 1 y 2. Entonces, podemos cambiar aquí qué péndulo afectaría a cada elemento. Podemos poner el 2, que añadimos un tercero. Imagina que añadimos un tercer péndulo. Vamos a poner aquí 5, para que se vea. Entonces ya tenemos tres péndulos y tenemos uno. Vamos a ponerle el valor 2 y el valor 3. Entonces, los valores de la física del péndulo 1 se afectaría a este. El valor del segundo péndulo se afectaría a este. Y el tercero al del pelo de atrás. Entonces tendríamos diferentes valores para una misma física y un movimiento. Esto está muy bien porque cuando nosotros hacemos una opción que no voy a hablar ahora, que es el skinning, es que te parte el objeto en dos elementos o en varios elementos. Entonces tienes que crear pendulums para cada elemento. Pero ya es algo que entraremos en profundidad en otro tutorial, porque yo creo que ya con esto más o menos ya podréis practicar y veréis que la física es diferente, ¿vale? Porque tenemos el parámetro, pero el parámetro no lo asignamos nosotros. No lo movemos durante la animación. Nosotros lo que hacemos es mover el ángulo Z o el ángulo X y ya automáticamente se aplica la física a este elemento. Digamos que es una manera de ahorrar tiempo a la hora de animar un objeto. En este caso un colgante o el cabello. Entonces le damos también una sensación de más realidad y realismo al modelo que estamos creando. Tened en cuenta que ahora mismo estoy aplicando unos valores, en mi caso, demasiado altos. Vemos que recordad que tenemos para el colgante unos valores de escala de 10. Es decir, si lo dejamos al 1, va a moverse poquito. Entonces podemos seguir jugando con el input o con el scale para que ese movimiento sea más grande. Y ya bueno, con esto terminaría el tutorial de las físicas y espero que os haya ayudado.
Y si tenéis alguna duda, no dudéis en poner un comentario en el vídeo y yo cuando tenga tiempo iré resolviéndolos y, y que otros que vean el vídeo puedan ver las preguntas y las respuestas que hayáis dando. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Así que os espero y gracias por verme.